Municipal Socialista estamos muy satisfechos porque se ha asumido por completo la propuesta de trabajo que planteamos ayer, en donde pensamos que la principal línea de investigación y el principal objetivo de esta comisión es determinar qué contrataciones se han dado presuntamente irregularmente a cambio de la financiación en vez del Partido Popular, porque nosotros lo que pretendemos es sobre todo revertir y en última instancia anular esas contrataciones de esos servicios públicos que actualmente se están gestionando de forma irregular porque se han dado improcedentemente. Pero por otro lado también estamos un poco decepcionados porque ya el representante del Grupo Popular ya ha insinuado que los concejales no van a venir a declarar, y lo que lamentamos profundamente y nos parece una hipocresía, porque sí que aprobaron en el Pleno esta comisión de investigación, demuestran siempre que ellos están completamente disponibles para venir a aclarar cualquier circunstancia, pero la realidad es que cuando tienen la oportunidad de aclarar ante toda la ciudadanía, porque no hay que recordar que esta comisión representa al Ayuntamiento de Valencia y por lo tanto a todos los valencianos y valencianas, no quieren venir a dar explicaciones. ¿Alguien se imagina que le remite su jefe a que venga al despacho a pedir algún tipo de explicación sobre cómo está efectuando su trabajo y no viene? ¿Con qué legitimidad luego ellos van a participar en las comisiones del Pleno que hacemos durante todos los meses? La verdad que con qué legitimidad también van a participar en los plenos. La verdad es que no entendemos esa actitud. Creemos que se deben a este ayuntamiento porque son concejales, han sido elegidos por los valencianos y valencianas, y ellos mismos deberían de venir sin ningún tipo de dudas a declarar y sobre todo a dar las explicaciones que sean oportunas.